que el lesbianismo político es una especie de terapia de conversión porque incide en cambiar la orientación de las mujeres. ¿Realmente la orientación es algo inmutable, es algo innato o está condicionado por la sociedad? La generación Z es la generación que menos estrictamente heterosexual es decir, solamente, ojo ahí, un 54% de las personas menores de 30 o 35 años no se identificaba con la etiqueta heterosexual, no se sentían atraídos exclusivamente por personas del sexo opuesto. Eso es debido también a las políticas queer, LGTB, que al final también es una concepción heterosexual. Lo que desata las mayores violencias, y mira que yo estoy curtida ya en 1000 batallas, pero cuando se habla de este tema es el que desata todos los demonios del infierno, que es el orgasmo vaginal. Yo al menos no veo posible que se pueda dar una relación entre hombres y mujeres poliamorosa sin que no salgan las mujeres damnificadas. También creo que hay una demonización de los cuidados porque creo que hay mucho androcentrismo también. El patriarcado, la cultura patriarcal ha dividido siempre a las mujeres en santas o putas. Y ya se espera cualquier cosa que vayas a decir para saltar en manada casi. Sí, sí, Aunque sí, bueno, sí. también hay algunas de tus aportaciones que vienen de una corriente filosófica, una corriente de pensamiento que tiene su origen pues, en los años 70 y aún así, lo dices tú, 2021, 50 años después, y genera una polvareda tremenda y una polémica increíble. De hecho, Sí, sí, sí. hay algún tuit tuyo que empieza con unas comillas o algún hilo tuyo de Twitter que empieza con unas comillas, la gente no identifica esas comillas y se te tira al cuello como si fuese algo que hubieras dicho Sí, tú. ya me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchísimas veces estoy poniendo además que se ve claramente que es una cita, al final pongo la cita y todo, a veces incluso pongo el enlace o lo que sea y aún así creen que lo digo yo. Sí, sí, da completamente igual, estás súper descontextualizado y además en muchas ocasiones no sé si es por ignorancia o por mala fe. Yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Habrá quien lo haga por ignorancia y habrá quien, evidentemente, mala fe, pues puede haber siempre, ¿no? A intentar desacreditar un tipo de discurso y a una persona que se ha convertido en un referente, intentar atacarla y silenciarla. Sí, esto me ha pasado. Ana, yo he estudiado para esta charla. Me he imprimido algunos textos y hay en concreto un párrafo de un artículo que publicaste sobre el lesbianismo feminista. Bueno, es una traducción de un artículo de Ochi Curiel y me encantaría empezar con una frase que es que me parece brutal. Bueno, habla de que el lesbianismo es resistir al imperialismo del amo, habla de que la lesbiana ha descolonizado su cuerpo, me parece brutal la servidumbre implícita en las relaciones heterosexistas, y en concreto la frase que te he subrayado es: la más radical y revolucionaria en la búsqueda por la libertad y emancipación de las mujeres es el lesbianismo feminista. Sí, esto además ya lo dijo de una forma similar bastante antes Cheryl Clark en un artículo que se llama Lesbianismo, un acto de resistencia. Y todo esto, pues sí, el discurso del pensamiento feminista lésbico, pues evidentemente habla de una descolonización de la sexualidad masculina en nuestro cuerpo, pero no solamente de una sexualidad, porque o sea, no se limita simplemente a hablar de una sexualidad femenina o feminista, sino también aplicado a muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla del concepto de las mujeres que se identifican con las mujeres, también habla de una descolonización de la cultura patriarcal en nuestras vidas. Porque tú hablas de sacar el falo de la cabeza. Eso se lo he leído muchísimas veces a Uma, que es una compañera referente amiga, Uma Conti, y ella dice que no basta con, evidentemente, sacar el falo en un nivel físico, sino también simbólico, ¿no? Porque si tú te sigues moviendo dentro de la cultura masculina, aspirando a los mitos y valores de esta cultura, pues al final no estás cambiando nada, por así decirlo, en tu vida.
Claro, una de las cosas que se suele utilizar para atacar y para desacreditar el discurso del lesbianismo político es toda esta simbología que viene del porno y en particular sobre todo del porno hetero, de pensar que el lesbianismo político consiste única y exclusivamente en acostarte con mujeres. Bueno, desde el año 60 y pico, finales del 60, principios de los 70, las mujeres lesbianas feministas ya empezaron a definir la existencia lesbiana de una forma que no tenía nada que ver con lo que se concibe como, por ejemplo, porque a lo mejor muchas pueden pensar, bueno, es que el lesbianismo, que no me gusta esa palabra por el ismo, yo suelo decir existencia lesbiana, em, que lo conciben como si fuera una especie de heterosexualidad, pero con mujeres, Sí, ¿sabes? como el machismo, pero a la inversa, ¿no? Exacto. Y nosotras, desde una perspectiva feminista, lésbica, no proponemos lo mismo que una heterosexualidad, pero con mujeres, sino que queremos ir más allá porque evidentemente nosotras no queremos sexualizar mujeres, ni cosificar mujeres, ni consumir mujeres en la pornografía. O sea, es ir más allá, no es una definición que se basa simplemente en lo sexual, que es algo que viene heredado de la heterosexualidad a la pornografía, sino que, por ejemplo, Charlotte Bunch en el año 67 definió a la lesbiana como la mujer cuyo sentido de sí misma y sus energías, incluidas las energías sexuales, porque evidentemente somos sexuadas y al final, pues cuando hay una complicidad y una relación, pues evidentemente puede darse una relación sexual o no, y eso no define al final nada, porque es al final definirte en base a una relación sexual, ¿no? Pues esas energías se enfocan en las mujeres, es decir, que se identifica con la mujer y se compromete con otras mujeres para apoyarse a nivel político, emocional, físico, económico y al final también es un amarse a una misma y por extensión acabas amando a otras mujeres. A eso iba, lo que decías de priorizar a las mujeres emocional, personal, política, sexual y añado económica también, es cierto, también es un aspecto a tener en cuenta. Una de las críticas que se les suele hacer, yo creo que también con este malentendido a través del porno y en centrarnos única y exclusivamente en el ámbito sexual, es la idea de si la orientación sexual se puede cambiar. De hecho, una de las cosas que he leído muy a menudo es que el lesbianismo político es una especie de terapia de conversión porque incide en cambiar la orientación de las mujeres. ¿Realmente la orientación es algo inmutable, es algo innato o está condicionado por la sociedad? Claro, a ver, yo creo que el concepto de orientación sexual es una construcción social que se inventó en el siglo XIX por parte de la sexología, que bueno, ya sabemos desde análisis feministas que la sexología es de base misoginia, y es una concepción o sea, de la sexualidad que los hombres gays en el movimiento de liberación gay adoptaron porque en cierta manera a ellos lo que les interesaba es tener una tolerancia y una aceptación a nivel social, pero no revolucionar las estructuras. Entonces, a una persona que tú le dices, mira, es que yo he nacido así y no puedo hacer nada porque así es como soy y así he nacido, pues simplemente diría, ah, vale, pues pobrecito o pobrecita, ha nacido así, pues habrá que aceptarla en la sociedad, ¿no? Porque no tiene otra, o sea, no puede hacer nada. Entonces, esa era una manera de conseguir a nivel social una tolerancia, ¿no? Pero eso no, o sea, si tú miras, bueno, esto lo dice Sheila Jeffries en varios textos, eh, las lesbianas feministas en los 70, en el momento del movimiento de liberación gay, la mayoría, quizás un 80%, cuando les preguntaban de dónde creían que venía su querer estar solamente con mujeres, la mayoría, el 80% decía que lo había elegido. Pero si tú miras en los años 90, solamente entre un 10 y un 20% de ellas decía que lo había elegido. ¿Por qué? Porque digamos que caló esa narrativa del movimiento de liberación gay de los hombres, donde se decía que se nacía así, que no se podía hacer nada por evitarlo. Claro, tú dices, las terapias de reconversión, claro, pero es que las terapias de reconversión estaban basadas para mantener
un sistema una institución de la heterosexualidad. Porque, y de hecho la propia sexología en esa época dividía a los hombres gays, porque las lesbianas eran invisibles, a los hombres gays los dividía en dos tipos, que eran los que decían que habían nacido así y los que lo hacían por perversión, que los llamaban como perversos, ¿no? En plan, sí, y los metían en una categoría u otra en relación a simplemente decir si ellos creían que habían nacido así o no. Entonces era como por autodefinición, ¿no? Bueno, si ha nacido así, es que ha nacido así, y los perversos, pues vamos a intentar redirigirlos porque solo lo hacen por perversión, ¿no? Es como, si has podido elegir, tienes que elegir la heterosexualidad, ¿no? Tienes que ponerte en el lado bueno del statu quo. Esto Exacto. me parece un enfoque súper interesante porque me trae reminiscencias de la apelación al sentimiento de culpa. Si criticas al sistema prostitucional, te acusan de putofobia. Si criticas aspectos en concreto que son bastante problemáticos del redactado de la ley trans, te acusan de transfobia. Si criticas a la explotación no reproductiva, los vientres de alquiler, te acusan de surrofobia, que esto es un palabra que, como te decía, a mí me explota la cabeza cuando lo dicen. O sea, ya es el abuso de la palabra fobia para estigmatizar y para silenciar. Y entonces esto que comentabas sobre los gays buenos y los gays malos, los que lo eligen por vicio y los que, pobrecitos, hay que aceptarlos porque no tienen otra elección, han nacido así, a mí me retrotrae ese sentimiento de culpa y a la explotación de la ley de cuidados que está grabada a fuego en la socialización femenina. Entonces, con la existencia lesbiana, ¿cómo se puede compaginar esto? Esta ley de cuidados que nos lleva, porque nos lo han impuesto desde la cuna, a querer cuidar a los hombres o a elegir apartarnos voluntariamente de ellos. Claro, yo tampoco diría estoy eligiendo como por ideología, ¿no? Porque muchas creen que yo digo, no, yo por ideología, como odio a todos los hombres, pues decido, no, a ver, es que esto no es así. Y yo creo que si una mujer lo eligiera por ideología, creo que al final no estaría calando realmente lo que el kit, ¿no? Porque para mí no ha supuesto porque leo muchas, por ejemplo, decir, es que a mí me está costando muchísimo alejarme de los hombres. Y yo, bueno, es que no va por ahí. O sea, yo si no me relaciono con ellos es porque yo no lo estoy pasando mal por eso, quiero decir, no. Simplemente yo creo que todas nacemos con la capacidad de amar y tú eliges dónde poner las energías porque hay veces donde tú ves que las energías caen en un pozo vacío, ¿no? Entonces, yo lo tengo clarísimo dónde quiero poner mis energías y no me supone ningún problema ni sufrimiento ni nada, porque si al final eso te va a suponer un sufrimiento, pues yo no lo veo así. O sea, para mí es una elección que para mí ha supuesto una liberación en ese sentido. Y claro, tú recibes todo el rato desde pequeña inputs de tenemos que cuidar, que de por sí no está mal cuidar, quiero decir, no. También me parece que hay una cierta crítica a los cuidados que va mucho por ¿cómo Cuidados decirte? impuestos. Sí, La pero obligación de cuidar impuesta exclusivamente sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa que también creo que hay una demonización de los cuidados porque creo que hay mucho androcentrismo también. En ese verse, identificarse con los hombres y decir, es que yo quiero eso, ¿no? esa libertad. Eh, claro, y yo eso pues no lo puedo ver así. Claro, porque lo que promueve es un cambio de paradigma, de este paradigma androcéntrico en el que el hombre es la clave y la medida de todas las cosas y por su socialización se mide todo el resto y se valoran el resto de parámetros, y la socialización masculina no está a ser cuidar, está a ser cuidado. Entonces, el querer equipararnos a eso, claro, deja los cuidados. Hemos hablado mucho de poner los cuidados en el centro, que esa es una crítica que yo también he hecho. Cuando hablamos de poner los cuidados en el centro, de lo que hablamos en demasiadas ocasiones es de que otras mujeres se hagan cargo de esos cuidados que nuestras propias parejas no quieren hacer. Cosas como, por ejemplo, en los espacios feministas, que haya siempre un espacio para las criaturas, porque las mujeres que van a esos talleres, a esos espacios, a esos encuentros, etcétera, no tienen con quién dejar a sus criaturas, porque su pareja hetero está en casa rascándose los huevos. Entonces son otras mujeres quienes tienen que cuidar. Es que criticar eso al final también es un poco
una perspectiva heterosexista, en el sentido de que hay muchas mujeres que son solteras, que son madres solteras o que simplemente tuvieron a sus hijos y él les abandonó, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Que quizás sí necesitan ese apoyo, ¿no? Pero también entiendo que se critique pero también es un exigirles a ellos, ¿no? Oye, cuida, pero claro, eso también es invertir muchas energías en que ellos cambien, ¿no? Y lo veo también un poco como tirar energías a un pozo vacío, ¿no? Sí, la idea de que ellos van a cambiar, de que ellos pueden reformarse, cuando de lo que hablamos no es de ellos, sino de todo el sistema que promueve este tipo de comportamientos que no es reformable, es dinamitable. Exacto. Sí, 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 totalmente. Te quería, pues precisamente por esto te quería hablar de, bueno, quería que me hablaras tú, a mí más bien, de la construcción social del deseo, cómo nos influye. Bueno, yo sé que tú no hablas de heteronorma, me comentasteis que el concepto de la heteronormatividad era un concepto que venía de un filósofo bastante misógino. Si quieres lo Sí. desarrollamos. Sí, mira, el concepto de heteronorma surge en la comunidad teórica gay masculina y queer. O sea, y la intención es la de analizar su sexualidad o sexualidades disidentes como subversivas a lo que se considera la norma, que es la heterosexualidad, ¿no? Pero esto no es una crítica a la institución de la heterosexualidad, sino que al final, como te decía antes, solo buscan tolerancia y aceptación dentro de lo que es la estructura heterosexual, ¿no? Por ejemplo, en Gail Rubin planteaba en su análisis que el problema o sea, que el problema radicaba en la jerarquización de las sexualidades y que en ese sentido la heterosexualidad reproductiva monógama estaría arriba en la cúspide, mientras otras sexualidades son discriminadas y condenadas. Pero otra vez estamos en ese mismo de la aceptación, tolerancia, ¿no? No hay una crítica a la heterosexualidad en sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto reduce el lesbianismo a una sexualidad diferente. No es la concepción que se tiene desde la existencia lesbiana, desde el feminismo, ¿no? Que es una propuesta política de transformación en un montón de niveles. Y por eso no utilizamos el concepto de heteronorma porque al final remite a eso. El concepto que utilizamos es el de heterosexualidad obligatoria, que es el que, bueno, inventó, entre comillas, porque ya se hablaba mucho de eso en la época, en 1980 Adrienne Rich, en su ensayo Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Es algo que me suscita muchas dudas por lo complejo de abordarlo. La idea de que el matrimonio, la pareja monógama, la pareja estable o incluso, que bueno, luego hablaremos de ello, las relaciones esporádicas como la otra cara de la prostitución en esta jerarquía sexual, en este sistema de castas. Claro. A ver, es que, bueno, como sabes tú y sabrán la mayoría, el patriarcado, la cultura patriarcal ha dividido siempre a las mujeres en santas o putas. O sea, madre puta es la dualidad patriarcal, o eres una mujer privada o eres una mujer pública, en el sentido de una mujer de un hombre o una mujer para muchos hombres, ¿no? Entonces, esa es una dualidad de la institución heterosexual. ¿Qué pasa? Que desde nuestro país, sobre todo, desde España, como que es como hay igualdad formal y está el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, se centra mucho para mí el feminismo, que prácticamente es movimiento abolicionista, en poner en el centro la prostitución. Y a mí me parece bien porque me parece una institución con la que se tiene que acabar, pero yo no veo lo mismo una crítica a la heterosexualidad como institución en sí. Y a mí me parece que es fundamental porque es donde hay más violaciones en la pareja heterosexual, donde o sea, la mayoría de las mujeres que son asesinadas es en la pareja o porque han dejado a su pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner en el centro también
la relación heterosexual. Leí hace poco un artículo en el que decían que la generación Z es la generación que menos estrictamente heterosexual es decir, solamente, ojo ahí, un 54% de las personas menores de 30 o 35 años, no recuerdo exactamente el punto, no se identificaba con la etiqueta heterosexual, no se sentían atraídos exclusivamente por personas del sexo opuesto. 54%, es decir, 46% de la juventud no se identifica con la etiqueta heterosexual. O sea, esto es social, esto es un cambio brutal el que se está produciendo. Sí, esto es otra cosa que demuestra que si fuera algo biológico, innato, sería imposible, ¿no? Este repunte de repente de no heterosexualidad, ¿no? Entonces, por ahí, eso, por un lado. Pero por otro, también creo que eso es debido también a las políticas queer, LGTB, que al final también es una concepción heterosexual, porque es una concepción normalmente desde la jerarquía, erotizando la jerarquía, y no ha habido verdaderamente un cambio a nivel profundo en la sexualidad, simplemente has cambiado el objeto de deseo, pero estás erotizando de la misma manera, ¿no? Claro, ¿en qué momento renunciamos a abolir el matrimonio y a considerar el matrimonio igualitario una lucha propia? Es que, claro, yo recuerdo cuando estaba todo este tema del matrimonio igualitario, que se oía mucho esto de, bueno, es que primero tenemos que ser iguales para poder acabar con cierta institución, no sé qué. Vale, y ahora somos iguales, ¿y ahora qué? Ahora ya no se ha vuelto a hablar de eso. Y yo creo que nunca deberíamos haber llegado a eso, porque estamos normalizando para todo el mundo una institución que es opresiva para las mujeres. El matrimonio y la familia por extensión. Y el divorcio, que es encadenar un matrimonio detrás de otro, o sea, que al final ha seguido sosteniendo la institución del matrimonio. Bueno, los hombres se vuelven a casar en mucha mayor medida que las mujeres. Normalmente las mujeres cuando se vuelven a casar, o cuando se divorcian, en su mayoría no se vuelven a casar, especialmente si tienen hijos. Si tienen criaturas, no vuelven a casarse. En cambio, los hombres sí, y además tardan muy poco en volver a casarse. Normalmente con una mujer significativamente mucho menor que él. Claro, también creo que a día de hoy, al menos en nuestro país, la institución del matrimonio sí que es verdad que puede añadir violencia económica, sobre todo, y en relación a la violencia vicaria hacia los hijos e hijas, pero es verdad que no hay tanta diferencia en la situación que se puede generar estando casada o no. En una pareja heterosexual es prácticamente la misma, ¿no? Bueno, le añade la violencia institucional de cuando quieres separarte, todas esas estructuras que el Estado sostiene te ponen mil trabas para que lo hagas. Sí, aunque creo que ahora también está como reconocido también mucho más a nivel institucional que, por ejemplo, si no estás casada, pero tu hija o hijo ha vivido con tu pareja hombre, también tiene como que tener acceso a ese niño o niña, ¿no? Como que se están reconociendo cada vez más esas cosas que solo se reconocían en caso del matrimonio antes. Entonces creo que ya no hay tantísima diferencia y por eso creo que también hay que problematizar la misma relación heterosexual en sí. Una de las cosas que me chocó precisamente cuando hablabais de que el matrimonio era prostitución gratuita es que, bueno, es dando un triple salto mortal. En Forocoches consideran Forocoches como, también entiéndeme como institución, ¿vale? Como símbolo. Consideran la pareja estable no como prostitución gratuita, sino que ellos lo llaman tarifa plana. No me extraña de ellos que utilicen estos conceptos, ¿no? Pero bueno, es que refleja realmente cómo nos ven, como simplemente objetos y que además les limpian, les hacen cuidados, o sea, son una especie de madre a la que pueden utilizar sexualmente, ¿no? O sea, es más o menos eso el concepto que ellos tienen de nosotras. Entonces, pues no me extrañaría que ellos nos vean así, que luego habrá hombres, que evidentemente no creo que nos vean así, pero que igualmente tienen eso tan interiorizado que al final también acaban utilizando a las mujeres, haciendo a las mujeres el doble de cuidados. Al final, o sea, la opresión de las mujeres dentro de la pareja heterosexual
como a nivel estructural y educacional se nos ha educado así, las estructuras están así, pues yo creo que, o sea, no, a día de hoy yo al menos veo imposible que haya una igualdad o una equidad, mejor dicho, dentro de la pareja heterosexual. Lo curioso es que las estrategias que se han venido teorizando para dinamitar, en cierto modo, a la pareja heterosexual, monógama, etcétera, no vienen de la mano de cuestionar la heterosexualidad, sino de cuestionar la monogamia. Y entonces ahí tenemos el poliamor, el capitalismo llevado a su máxima expresión, el consumo de parejas, de parejas en el sentido amplio, de parejas sexuales, esporádicas, etcétera. Claro. Cuando se pone más el acento en el poli que en el amor. Claro, claro, claro. O sea, es que, a ver, a mí no me parece mal problematizar la monogamia, pero no se puede hacer en un contexto donde ni siquiera hemos problematizado la relación heterosexual. O sea, estamos hablando como si ya hubiera una especie de igualdad entre hombres y mujeres y pudiéramos como decir, vale, pues ahora como ya tenemos esta igualdad, pues vamos a acabar con la monogamia porque así vamos a ser mucho más felices y libres todas y todos, ¿no? Pues no, evidentemente eso se ve dentro de la o sea, del poliamor, la estructura, la misma estructura de un hombre con muchas mujeres a las que puede utilizar, pero al final es cero implicación de ellos en ningún tipo, o sea, en ningún aspecto, ¿no? Sí, y además utilizando de nuevo esta apelación al sentimiento de culpa de si tienes celos es porque no te has deconstruido lo Claro, suficiente. claro, claro. Si yo no me implico en los cuidados, eres tú la que me está haciendo aquí un drama, no eres lo suficientemente feminista, no estás lo suficientemente deconstruida, eres tóxica, etcétera. Amiga, date cuenta, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta. Creo que donde veo más posible poner en juego, digamos, la monogamia, problematizarla, sería más en entornos de mujeres, pero no le veo sentido en la sociedad en general, porque no veo que estemos ahí en ese punto, ¿no? ¿Y en los entornos de mujeres se dan estas dinámicas, el poliamor, dentro de...? Bueno, es que yo no creo que se le llame así, pero sí que creo que, al menos yo desde mi propia experiencia, sí que he visto que las relaciones desde ese punto son distintas. Quiero decir, no es lo mismo que la típica relación de ahora doy este pasito, ahora me presento a tus padres, ahora no sé qué, como que hay una amistad de base y como que se da de una forma muy distinta, pero evidentemente creo que es más bien que se trata de comunicación, de comunicar a la otra lo que una quiere, lo que le hace sufrir y, no sé, y llegar a puntos en común, ¿no? Sí, ese meme de podemos follar, pero no te puto pilles, ¿no? Podemos follar, pero no te puto pilles. Sí. Pero claro, yo veo también como muy problemático eso de poner el sexo como lo más mega importante del mundo, ¿no? Es al final también, creo, producto de una sociedad pornográfica, porque para mí al menos la sexualidad es algo que se da cuando hay una complicidad y cuando hay, no sé, al menos en mi caso, cuando existe amor, pues es una forma más de expresar ese amor, ¿no? Pero no lo veo como esa consumición de cuerpos de mujeres, ¿no? Sí, exacto. Este es el concepto al que quería llegar, la idea de la consumición de cuerpos. Por eso decía que es el capitalismo llevado a su máxima expresión. Sí, sí, además es lo que tú decías antes de, claro, sí, es que no serás lo suficientemente moderna si no te parece que esto es lo más guay del mundo, ¿no? Lo de consumir cuerpos porque es lo que mola. Para mí es súper problemático y creo que está súper mega normalizado. De hecho, cuando entré en contacto con ciertos colectivos poliamorosos, siempre decían, y lo decían hombres, lo cual me parece también muy significativo, que las relaciones poliamorosas hablaban más que follaban. No tengo experiencia porque yo no he estado nunca en ese tipo de relaciones, pero yo al menos no veo posible que se pueda dar una relación entre hombres y mujeres poliamorosa sin que no salgan las mujeres damnificadas. En la existencia lésbica
o la existencia lesbiana, perdona, estas relaciones de poder son menos explícitas, pero existen o son mucho más igualitarias. Hablo en Creo que todo. se dan, creo que se dan de otra manera. Creo que se dan de otra manera, porque no es como con un hombre, que yo he vivido la violencia machista por parte de una pareja hombre en el pasado y, y no se da igual, porque no está socialmente sostenido por la mayoría de instituciones. O sea, sí se da violencia, evidentemente, y creo que es algo que debemos hablar en espacios seguros, porque creo que esto también se utiliza, uno, para compararnos con hombres, y dos, desde una especie de feminismo que yo llamo heterofeminismo, que es, ves, es que las lesbianas son como los hombres, prefiero a mi novio que no sé qué, no sé cuántos, que lo he visto 1000 veces. Por tanto, yo creo que evidentemente tenemos que hablar porque existe la violencia entre mujeres y existen las relaciones de poder, pero no creo que se den de la misma manera porque no es algo a nivel estructural y es algo más anecdótico que común, porque se habla todo mucho más, o sea, todo se da dentro de un entorno más bien feminista, pero sí, creo que o sea, entiendo que se hable en espacios donde no estén mujeres o hombres que puedan utilizarlo en contra nuestra. Claro, yo creo que aquí es la clave, el hecho de que no existan estas estructuras sociales que posibilitan la violencia a partir de la jerarquía, de esta jerarquía sexual. Entre mujeres estas estructuras no existen para primar a una de las partes de la relación. Claro, y yo además en situaciones de violencia entre mujeres no está el miedo ese de a lo mejor me puede matar, ¿sabes? No es lo mismo, o sea, cuando se da es más, yo qué sé, se puede dar gaslighting o se puede dar, yo qué sé, pero cosas bastante más a nivel psicológico que físico, evidentemente. Yo estaba pensando más bien en cosas como, por ejemplo, el miedo al fracaso que frena el romper una relación heterosexual, porque hay toda esta idea de, bueno, de un proyecto vital que pasa pues por naces, creces, estudias, terminas tus estudios, vas a la universidad, lo que sea, encuentras a un hombre, tienes una relación, te reproduces, te jubilas y mueres. Entonces, este miedo al fracaso de ha fracasado mi proyecto vital si me separo de este hombre con el que había establecido una relación estable, mi proyecto vital fracasa. Y entonces ese miedo al fracaso que es social nos frena muchas veces a romper esos lazos que son tóxicos y a, como tú decías, a invertir energías en intentar reformarlos. Mientras que en relaciones entre mujeres este miedo al fracaso directamente no está porque no está en la base, porque no forma parte de ese proyecto vital. Es verdad, eso es verdad por una parte, pero también es verdad que creo que a través de las políticas de LGTB y queer, pues sí que se ha como intentado inculcar una especie de relaciones entre personas del mismo sexo que imiten las relaciones heterosexuales. Entonces sí que creo que también se está dando de ese proyecto vital exactamente igual que como si fuera con un hombre, pero con una mujer. Y yo, al menos yo, tengo mucho rechazo a ese tipo de imposiciones culturales que son construcciones que nos perjudican porque no son reales y porque para mí siguen enmarcándonos en estructuras que son opresivas para nosotras. Esto me parece súper interesante lo que hablas de la imposición cultural de la familia mediante las políticas queer, mediante las políticas LGTBI me cuadra, pero desde las políticas queer precisamente la idea, al menos en teoría, era dinamitar todas estas estructuras. Sí, en teoría. En teoría. Entonces, en la práctica, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que porque las políticas queer casan muy bien con el neoliberalismo. Y creo que al neoliberalismo le favorece que continúe habiendo familias nucleares, pero ahora familias diversas, ¿no? O sea, creo que conviene reproducir ese mismo modelo para sostener al capitalismo, básicamente. De ahí tantas noticias como estamos viendo últimamente de hombres trans embarazados. Sí, como siempre, seguimos siendo noticia por lo mismo, ¿no? Claro, me parece. Es que al final es lo que tú dices, es reproducir este modelo
y ahora mismo me está explotando la cabeza, ¿eh? Reproducir el modelo heteronormativo, reproducir el modelo de la familia monógama en familias diversas, con hombres embarazados, familias de 2 personas trans. Me está explotando la cabeza porque lo estoy visualizando ese mismo modelo exportado a... Sí, no es una dinamitación de las estructuras, es una especie de tolerancia para que se siga manteniendo la institución heterosexual. Es que es heterosexualidad al final, es el mismo modelo de familia, es el mismo modelo tú naces, vas a la universidad, tienes un buen trabajo, tienes hijos o los compras y te casas o lo que sea y te mueres. O sea, eso es así. O sea, se está promoviendo el mismo modelo porque es lo que le sirve al capitalismo. Pero ahora parece que es más cool y más moderno porque ahora se incluyen diversidades y se exige esa tolerancia. ¿Pero por qué? Porque al capitalismo y patriarcal le interesa ese modelo. Esto es lo que decía Zizek, de fingir una especie de ruptura, de ser algo revolucionario, cuando en realidad lo que están haciendo es perpetuar el statu quo. Claro, y esto viene de las sex wars, de las guerras del sexo de los años 70-80, donde había 2 modelos muy claros. Uno, el que promovía las feministas radicales lesbianas, que era una revolución total de la concepción de la sexualidad, de la pornografía, o sea, antipornografía, anti-BDSM, mientras que estaban las políticas queer que empezaban a resurgir en aquella época debido a las políticas de identidad que se dieron también en esa época y acabaron ganando a la concepción que se estaba promoviendo desde el feminismo radical lésbico. ¿Por qué? Porque al final esas se adaptaban mucho más para el mantenimiento del sistema patriarcal capitalista que la concepción tan revolucionaria de las feministas radicales. Claro, cómo el sistema se reproduce a sí mismo, incluso incorporando aquellas corrientes que se supone que iban a ser más alternativas, más rupturistas, más revolucionarias. Sí, exactamente. Ana, hay un tema que no quiero eludir, aunque sé que es lo que desata las mayores violencias, y mira que yo estoy curtida ya en 1000 batallas, pero cuando se habla de este tema es el que desata todos los demonios del infierno, que es el orgasmo vaginal. ¿Existe? ¿Qué tema? ¿Es una construcción social? Bueno, María Milagro Rivera Garreta ha escrito un libro que se llama El placer femenino esclitórico y ella lo dice muy claramente que el orgasmo vaginal no existía hasta que se inventó. Entonces, se tuvo que inventar para seguir perpetuando un modelo de sexualidad basado en la sexualidad masculina, porque no tiene mucho sentido que estemos dándole pie una y otra vez a la sexualidad, a un coito reproductivo, mientras estamos poniendo barreras para frenar que nos quedemos embarazadas, que a su vez no nos da placer porque nuestro orgasmo esclitórico, por mucho que muchas mujeres insistan en seguir manteniendo el mito del orgasmo vaginal, simplemente porque a lo mejor habrá muchas mujeres, digo yo porque a mí no me ha pasado, que a nivel psicológico puedan llegar incluso a tener un orgasmo a través de la penetración del coito. Pero es algo que yo creo que es a nivel de erotización de la jerarquía y de la dominación y la sumisión, y porque a lo mejor a través de una estimulación indirecta del clítoris, pues que pueden llegar a tenerlo, pero vamos, que igualmente sigue siendo un orgasmo del clítoris, no es un orgasmo de la vagina. Claro, pero el ataque es ¿cómo me vas a cuestionar todo lo que yo siento en mi cuerpo? Claro, yo diría, bueno, ¿tú no has tenido a lo mejor alguna vez un orgasmo en sueños sin tener ningún tipo de estimulación? Pues no sé, plantéatelo, ¿no? En el sentido de estamos manteniendo un modelo que además, bueno, por aquí tenía apuntados los datos que te los voy a decir. En el año 2011, la Universidad de Valencia entrevistó a 433 mujeres heterosexuales con infecciones vaginales y algunas con lesiones de las células cervicales. Bueno, pues en ese estudio se encontró que en el 45%, de ellas no tenía ningún deseo sexual durante sus relaciones coitales.
O sea, de pene en vagina. Casi la mitad de las mujeres de ese estudio dijeron que ellas no sentían ningún deseo por realizar esa práctica sexual. Pero que, claro, eso lo añado yo, que como eso es lo que socialmente se considera el sexo y el resto son preliminares, pues lo acababan haciendo a pesar de que se pueden considerar que son violaciones, porque no hay deseo por su parte. Bueno, pues luego otro dato escandaloso de ese estudio es que casi en el 45% tenían dispaurenia, que es coito doloroso. O sea, ¿cómo podemos seguir considerando lo que es el sexo una práctica sexual que es dolorosa para casi la mitad de las mujeres? O sea, es que además no tiene mucho sentido porque es una práctica reproductiva. Cuando hay millones de prácticas sexuales que no conllevan ningún riesgo a nivel de... Porque claro, la primera causa, por ejemplo, para tener cistitis es el coito. Y eso no se dice. Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo como la práctica principal, la práctica sexual por excelencia, una práctica que es no deseable para al menos la mitad de las mujeres que la practican habitualmente y dolorosa para la mitad de las mujeres? O sea, no tiene muchísimo sentido, ¿no? Brutal. me has dejado sin palabras. Y bueno, sabiendo que nuestro orgasmo no va por ahí, sino que si algunas mujeres, en el caso de que lo obtengan a través del pene en la vagina, pues es o por algo psicológico o porque están estimulando indirectamente, o sea, por dentro algo que es por fuera, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Al final, esto que nos indica que seguimos manteniendo una práctica que simbólicamente, si se analiza, si se piensa, es la colonización de un cuerpo, es la colonización de nuestro placer y es el enseñarnos a anteponer el placer de ellos y hacer del placer de ellos nuestro placer. Claro, y nuestro objetivo. Hice un vídeo, también una entrevista con un psicólogo especialista en sexología, con José Luis García, no sé si lo viste. Después, cuando lo estaba editando, me dio esta vergüenza de lo heterocéntrico que era. Tuve que poner un disclaimer porque mientras estábamos hablando, pues era algo que yo tenía absolutamente normalizado y no me di cuenta de que el enfoque era este. Me di cuenta después, editando, lo que dije, bueno, a ver, paremos y vamos a poner aquí un disclaimer así de grande, porque si no esto no se va a entender. O se va a entender, pero no quiero que se dé por sobreentendido. Y hablábamos precisamente de la influencia, bueno, él es especialista en adolescencia, trata sobre todo con chavales muy jóvenes y con chicas que acuden a su consulta con problemas relacionados con las prácticas sexuales violentas que se les exige. Es decir, ya vienen, pues el dato que tú comentabas del 45% de las mujeres para las que la penetración no es una práctica deseable. Si fuese solamente el 45% de mujeres que no desean la penetración, ya me parecería escandaloso, pero estoy convencida de que va mucho más allá a partir del momento en el que se incorporan otro tipo de prácticas que vienen derivadas del porno y que se les exigen a chicas muy, muy jóvenes, adolescentes en particular, y que eso se alarga a lo largo de toda nuestra vida sexual. Estoy hablando de prácticas como, por ejemplo, penetración anal, por ejemplo, que es Pues mira, justo eso también lo tengo en ese estudio y decían que de esas mujeres que habían ido, de 400 y pico, casi el 16% tenía con normalidad, o sea, con asiduidad, sexo anal, cuando eso es algo que antes no era para nada tan habitual. Pero cuestionarlo parece ser que es un tabú. Ahí tienes a Marna Miller diciendo, mira, este es un plug anal que sirve para dilatar y veréis qué guay, qué divertido, qué... A ver, parémonos un momento, frenemos y reflexionemos sobre todo esto, como si la idea de que determinados tipos de prácticas nos tienen que gustar porque se han convertido están en el catálogo del sexo heteronormativo básico. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que todo esto lo veo como heredado de la popularización de las teorías queer. Tú te vas al manifiesto contrasexual de Preciado y tú ves que allí se están dando al máximo nivel lo que yo llamaría la trampa de la igualdad. En un momento dice, bueno, es que todo el mundo tenemos ano, pues vamos a erotizar el ano, ¿no? Pues, pero al final, ¿por qué es? Porque los hombres tienen un orgasmo que se da a través de la estimulación de la próstata, pero las mujeres no. Entonces, es otra vez
androcentrismo y igualdad, que es decir, más androcentrismo llegado hasta sus últimos extremos. Sí, es que preciado es androcentrismo llevado hasta sus últimos extremos. En texto Yonki decía que no entendía cómo las mujeres no nos hormonábamos, no tomábamos testosterona para poder pertenecer a la casta dominante. Bueno, es que quizá no quiero que haya una casta dominante. No es que no quiera pertenecer a ella, es que no quiero que exista. Exacto, exacto. Sobre el tema del BDSM, me ha parecido, ahora que sacas el tema, sobre la erotización de la sumisión y la dominación. Esto también es un temazo y también es otra de las cuestiones que, por las que se te critica muchísimo por hacer este análisis del BDSM como, pues eso, como una forma de erotizar la sumisión a la que, bueno, que importamos del resto de nuestra vida cotidiana a nuestras relaciones sexuales. Claro, bueno, esto no es un análisis que haga yo, simplemente yo lo repito, pero es algo que analizaron las feministas radicales, sobre todo lesbianas, en los años 70 y 80. Bueno, hay un libro súper importante que se llama Contra el sadomasoquismo, que solo está en inglés, Against Sadomasochism, que es de varias autoras, entre ellas Audre Lorde y bueno, varias. Y también creo que está en ese libro Judith Butler cuando era feminista radical. No me lo puedo creer, desarrolla, por favor, porque esto necesito más información. Sí, pues ahora no recuerdo exactamente el artículo, pero o sea, juraría que en ese libro hay un artículo de Judith Butler contra el sadomasoquismo. Para mí, a ver, es que el sadomasoquismo al final es como la erotización de prácticas violentas, de la erotización de la violencia contra las mujeres, la violencia simbólica, física, sexual a todos los niveles, que ya se da en nuestra vida diaria, en el sentido de que para mí toda relación heterosexual es BDSM en ese sentido, ¿no? Porque hay una erotización de la dominación y una erotización de la sumisión por el otro lado, ¿no? Una de las, bueno, dos de las críticas que se suelen hacer a este enfoque es que, por un lado, la persona sumisa se supone que tiene el control mediante la palabra clave, que me parece un aspecto puramente formal y que además no cuestiona, no va a la raíz de lo que se está cuestionando. Y por otro lado, la idea de que también los hombres son sumisos, que tampoco me parece que vaya a la raíz del problema. Es que esto se desmonta muy fácilmente porque da igual que los hombres sean sumisos y haya dominatrix, porque estás manteniendo la erotización del poder. O sea, es la erotización de un sistema que nos oprime a todas las mujeres, aunque haya en esa práctica sexual una inversión de los roles, es que nos da igual. O sea, tampoco queremos eso para los hombres, ¿me entiendes? O sea, porque vamos a querer algo para ellos que no queremos para nosotras. Y luego, por otro lado, bueno, estará esta práctica formal de decir que tiene el control, tal, no sé qué. Vale, pues ¿por qué está habiendo ahora tantas denuncias archivadas en Inglaterra, que se está viendo un revuelo ahora mismo con ese tema? Porque ha habido un montón de asesinatos a mujeres que estaban realizando esas prácticas y han absuelto a los hombres, sus asesinos, porque ellas estaban consintiendo. Y no te tienes que ir a Inglaterra, me ha pasado a mí. O sea, me ha pasado a mí en el sentido de que cuando yo fui a denunciar, expliqué toda una serie de violencias, en concreto una serie de violencias sexuales, además de todas las demás, psicológicas, económicas, físicas en algún caso puntual, pero bueno, toda una serie de violencias. Y en concreto sobre las violencias sexuales que yo misma había sufrido, la moza de escuadra del grupo de atención a la víctima, que para entrar en el grupo de atención a la víctima se supone que tienes que hacer una formación específica en prevención de la violencia de género y en atención a las víctimas, o sea, se supone que son las personas más especializadas dentro de todo el sistema y las primeras que tienen que atender a la víctima que va a denunciar, me dijo que es que a lo mejor a ti te va ese rollo porque ahora está muy de moda 50 sombras de Grey, año 2013 estamos hablando. Ahora está muy de moda 50 sombras de Grey y no sabéis cuándo parar. A mí, no te tienes que ir a Inglaterra. O sea, a mí en el año 2013... Sí, yo comentaba lo de Inglaterra porque justo ahora mismo, en este instante, está habiendo ese revuelo por todos estos casos que se han archivado, pero que eso pasa, o sea, no tengo la menor duda. O sea, y además esta popularización de ese tipo de novelas, películas, etcétera, bueno, y pornografía de ese estilo,
pues está provocando que no, o sea, se hayan normalizado hasta tal punto que si tú vas a denunciar, pues te digan lo que te han dicho a ti, Mm. ¿no? Entonces, no queremos un modelo sexual que se base en la erotización del poder. Quería hablar de proyectos separatistas. No sé si la expresión es correcta, porque la he leído alguna vez. Bueno, yo hablaría más de unión de mujeres o de conexionismo lésbico, porque el separatismo como ismo Sí, lo veo como muy a nivel ideológico, ¿no? Y yo hablaría más del placer de unirnos las mujeres por el simple hecho de estar, no porque haya un patriarcado, bla, 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 porque yo muchas veces me planteo, ¿qué pasa? Que si no hubiera un patriarcado no querríamos unirnos las mujeres. O sea, yo me uno con las mujeres porque me interesa estar con ellas, porque disfruto estando con ellas y disfruto haciendo proyectos con ellas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, hay bastantes lugares donde ahora mismo, sobre todo creo yo en Latinoamérica o también en Corea del Sur, estamos viendo también un montón, mujeres chinas también, donde se están uniendo cada vez más las mujeres para hacer, por ejemplo, en Corea hay una universidad solo de mujeres. Em, no sé, yo creo que es algo a explorar. Yo ahora mismo no estoy en eso, aunque me gustaría, pero sí que es algo muy interesante. te lo planteaba por un motivo, por la crítica al concepto de sororidad. No sé hasta qué punto las compartes. A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta entrar en la crítica al concepto de sororidad, quizá también porque se ha entendido como aceptación de todo lo que venga de cualquier mujer solo por el mero hecho de ser mujer. Y entonces de ahí... ¿Sabes qué pasa? Que creo que la sororidad es heterosexual. Que luego cuando hay una mujer lesbiana que te dice o cuestiona la heterosexualidad, ya no hay sororidad. Entonces yo hablaría más del concepto de afidamento, que es un concepto del feminismo de la diferencia y que habla de relaciones de mutualidad, de relaciones donde se escucha, donde se da autoridad en el sentido de fiarse de la otra, de confiar en la otra, pero sería más a un nivel relacional de tú a tú, pero no a un nivel de colectivo mujeres identitario, ¿no? En general, ¿no? Yo hablaría, yo estoy, o sea, me veo más conectada con ese concepto que con el de sororidad, porque al menos en mi propia experiencia, se está demostrando cada día más que la sororidad es solo heterosexual. Claro, es que en tu caso particular también has recibido unas críticas brutales por parte de mujeres heterosexuales. Claro, a ver, a mí las críticas pues no me molestan realmente, no les doy importancia. Ya cuando veo más ataques personales de meterse con mi vida privada o Sí, que no más sé. que críticas son agresiones. Sí, tienes razón, no son críticas, sino que son agresiones. Sí, sí, sí. Y son simplemente porque yo cuestiono la heterosexualidad, no porque yo haya hecho nada del otro mundo que no hicieran mujeres ya desde los años 70, 80, ¿no? O sea, pero yo lo entiendo, entiendo esa reticencia, la puedo llegar a entender hasta cierto punto porque he estado ahí. Por eso digo que la sororidad la veo mucho a nivel heterosexual, y también podría añadir eh, blanca y muchas veces también clasista, ¿no? Porque muchas veces también veo eso. Me preocupa cuando hablamos de movimiento, bueno, te hablaba de movimientos separatistas y he utilizado este concepto por un motivo, porque me preocupa y me preocupa muchísimo que se pueda llegar a asociar o que se haga una falsa equivalencia con los movimientos MGTOW, ¿sabes? Estos movimientos de Men Going Their Own Way. Me preocupa, pues como hablábamos al principio del el feminismo es el machismo, pero al revés, pues que estos movimientos, estos proyectos de mujeres se puedan llegar a equiparar con este tipo de movimientos ultramisóginos que parten del prejuicio de que las mujeres somos malas, de que este plan de vida del que hablábamos, de naces, creces, vas a la universidad, tienes un trabajo, tienes hijos y mueres, en su cabeza este plan consiste en naces, creces, consigues un buen trabajo, encuentras una zorra embaucadora, tienes hijos, te divorcias, te ponen una denuncia falsa y acabas en la cárcel. De ahí Claro, parte. es que esos grupos surgen porque sigue vigente lo que Carol Bateman llama el contrato sexual, que es lo que la mayoría de los hombres tienen instaurado en la cabeza de que por una especie de contrato no escrito,
deben tener acceso a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, eso parte desde el patriarcado más profundo, pero no es, bueno, desde los últimos coletazos, diría yo, de patriarcado, eh, porque para mí en muchas de nosotras el patriarcado se ha terminado, porque no aceptamos ya ningún tipo de imposición por parte de ningún hombre ni ningún tipo de violencia, pero sí que creo que está dando sus últimos coletazos en ese aspecto, ¿no? Y yo lo veo, claro, evidentemente muy distinto, que a lo mejor a primera vista a una persona desinformada le pueda parecer lo mismo, pero al revés, pues no es lo mismo unirse porque queremos realizar proyectos en común que tienen que ver con tener una vida más vivible, intentando salirnos de las estructuras que nos oprimen, que un grupo que se une para seguir manteniendo el contrato sexual y para seguir intentando que prevalezca la ley de que ellos tienen que tener acceso a nuestros cuerpos. O sea, es diametralmente distinto. Ujú. Y por último, ya Ana, porque no quiero abusar de tu tiempo, la última pregunta con la que me gustaría acabar esta charla también es una crítica que se ha hecho con mucha frecuencia, que yo creo que parte de una manipulación interesada en muchísimos casos de vuestras palabras. Las mujeres que parten de la corriente feminista lesbiana dicen que no se puede ser feminista siendo hetero. Es que eso parte de un feminismo como algo identitario. Quien ya dice ese tipo de cosas cree que el feminismo es algo identitario, de una etiqueta, un carnet. Yo no hablaría de eso, simplemente yo creo que el feminismo es un actuar, no es un ponerse una etiqueta. Entonces, para mí hay cosas que quizás son más feministas que otras, pero yo creo que hay muchísimas mujeres heterosexuales, como por ejemplo Carla Lonzi, o bueno, muchísimas que para mí han hecho aportaciones fundamentales, como por ejemplo una de las primeras críticas al orgasmo vaginal y ensalzamiento del orgasmo clitórico es Carla Lonzi, ella era una mujer heterosexual. Entonces, no me parece que estén fundamentadas en nada, simplemente creo que desde el feminismo lésbico se hace una reflexión, se invita a cuestionarse, pero no veo que eso suponga tú no eres feminista porque no tal, ¿no? O sea, yo creo que es algo que va más allá de que quizás si ha habido algún roce es porque hay mujeres que practican el heterofeminismo, es decir, que nos impiden a las mujeres lesbianas cuestionar instituciones que ellas pues quieren seguir manteniendo porque en cierta manera son cómodas para ellas porque no se tienen que cuestionar. No creo que sean cómodas a un nivel de que creo que la heterosexualidad no es ningún privilegio. Yo no hablaría del discurso de los privilegios porque si no, no tendría mucho sentido decir que cuestionate la heterosexualidad si fuera un privilegio, ¿no? Porque es como, si es tan privilegio voy a serlo yo, heterosexual también, ¿no? Y evidentemente yo no quiero ser heterosexual. Entonces, para mí la heterosexualidad es opresiva para todas las mujeres y por eso se invita a cuestionarla, no porque te estén obligando a nada, no porque te estén haciendo una terapia de reconversión, porque eso es un castigo para seguir manteniendo de nuevo el contrato sexual y para seguir manteniendo la institución de la heterosexualidad, y además que es que los castigos no funcionan, evidentemente si se plantea eso desde un castigo, pues nunca va a funcionar, sino que es un planteamiento, una invitación a la libertad, a cuestionar lo que se nos ha impuesto, ¿no? Claro, como igual que hablábamos sobre el BDSM, igual que hablábamos, bueno, pues sobre todo este... Claro, y es como que ellas están diciendo que el deseo no puede cambiar, entonces, ¿por qué estás diciéndole a una mujer que se plantee lo del BDSM si el deseo no cambia? ¿O por qué estás diciéndole a un hombre que no se vaya de puta si eso es lo que le pone? ¿O por qué estás, no lo sé, diciendo que no vean porno si tú puedes erotizar desde otro lugar, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que todo sea una construcción social menos lo que les afecta a ellas, ¿no? Claro, la idea de que, bueno, no recuerdo de quién era la autora, si era Celia Morós, que decía que si politizamos mal, si conceptualizamos Sí, mal, Celia politizamos Morós. mal. La idea de que no criticamos a las mujeres y el comportamiento que tienen las mujeres para sobrevivir dentro de un sistema heterosexista y capitalista, sino que lo que cuestionamos son precisamente esas estructuras sociales que sostienen
el sistema y que hacen que se perpetúe. Es decir, no cuestionamos comportamientos individuales, sino que cuestionamos las estructuras sociales que nos llevan a tener esos comportamientos. Exactamente, porque luego creo que cada una decidirá cuánto le renta o cuánto no le renta amar al patriarca, ¿no? O sea, creo que ya es, pero que parta de esa decisión desde un cuestionamiento profundo, no desde un rechazo porque esta idea me produce rechazo y mis amigos gays me han dicho que han nacido gays, ¿sabes? O sea, no va por ahí. Va por, vamos a cuestionarlo todo porque eso es lo que plantea el feminismo radical, ir a la raíz y cuestionarse absolutamente todo lo que damos por naturalizado. Correcto. Y hay un tema que no hemos tratado y si quieres, y si te apetece, que es el tema de la bifobia dentro del activismo, del feminismo lésbico. Claro, es que como te explicaba todo este tiempo, pues nosotras no partimos desde un concepto identitarista y esencialista también de la orientación sexual, que nosotras, bueno, yo no utilizo ese concepto. El deseo, como sabemos, es algo construido desde nuestra perspectiva. Entonces, la bisexualidad sigue estando dentro de la institución de la heterosexualidad. Y decir eso ya se considera bifobia. Bueno, pues será bifobia, pero es que para nosotras la heterosexualidad es una institución con la que hay que terminar. Entonces, si hay algo si la bisexualidad entra dentro de esa institución, tampoco está exenta de crítica, ¿no? Entonces, no entiendo tampoco desde el feminismo radical que se abogue por lo LGTB cuando sabemos que ha sido como el neoliberalismo y el identitarismo juntado para seguir perpetuándose, ¿no? Es al final políticas bisexuales que han hecho que, por ejemplo, cosas tan surrealistas como que haya personas que se consideren del colectivo cuando están en parejas heterosexuales, ¿me entiendes? Y no, es que soy bisexual, vale, que se te ve en la cara, que lo tienes aquí grabado, tú no vas a sufrir ningún tipo de violencia ni vas a tener ninguna experiencia relacionada con ser lesbiana porque tú estás en una pareja heterosexual, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, hablan de la invisibilización, que quizá es lo que les podría afectar. Claro, y además bisexual es una palabra mucho más segura que la de lesbiana y mucho más erotizable por parte de parejas hombres, potenciales parejas hombres, ¿no? Y bueno, además de eso, también es que no están entendiendo lo que estamos diciendo, creo yo, porque estamos diciendo que, o sea, una mujer que se identifica en base al deseo sexual o la atracción sexual, para mí está como identificándose con una etiqueta creada por los hombres en base a una concepción de los hombres, que es la supuesta atracción sexual, cuando nosotras estamos diciendo que el deseo es construido. O sea, no le veo mucho sentido identificarse con algo tan vacuo, tan cambiante y tan construido socialmente como es el deseo. O sea, solo hace falta ver que cuando te gusta un hombre a lo mejor no te gustan todos los hombres o te puede gustar un hombre pero al cabo de 2 años no gustarte en absoluto, ¿no? Entonces el deseo es algo que cambia. El deseo es algo que se construye, porque las feministas radicales lesbianas sabemos que se puede deserotizar la pornografía, por ejemplo, ¿no? La jerarquía, la erotización de la jerarquía, del poder. Entonces, es algo que se construye. No es algo que nosotras digamos, tienes que cambiártelo porque no, es algo que, al menos en mi caso, se ha dado de una forma muy natural mientras yo he ido como avanzando en mis conocimientos del feminismo, de la teoría feminista, ¿no? Es algo que me ha ido acompañando como mi cuerpo me ha acompañado a la mente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, va más por ahí y claro, identificarse con eso sin tener ningún tipo de análisis feminista, pues a mí me parece problemático la bisexualidad, porque sigue manteniendo la estructura de la institución heterosexual. Ana, me encanta charlar contigo, estaría todo el día, pero no te quiero robar más tiempo. Me ha encantado esta conversación, me has dado en qué pensar en muchísimos temas, ya te digo, hay algunos que directamente me han hecho explotar la cabeza en este momento, sobre todo con lo que hablábamos de la reproducción de la familia tradicional a partir de la teoría queer y de los modelos alternativos, de las familias diversas, etcétera.
me acabas de abrir un mundo. Y te agradezco sobre todo tu tiempo, tu paciencia para aclarar conceptos, para intentar clarificar y responder a todas estas críticas que se hacen al movimiento. Y sobre todo la bibliografía que se ha aportado, que voy a tener trabajo para localizarla toda Bueno, y poder... quien quiera ampliar más, sobre todo la herejía lesbiana de Sheila Jeffries, allí se hace a nivel histórico de dónde vienen todos estos conceptos, de dónde viene el concepto de lesbiana esencialista, de toda la sexología, allí se explica todo con datos y históricamente. Un libro para iniciarse. Sí, digámoslo así. Fenómeno. Oye, pues muchísimas gracias, Ana. Y Así para cualquier es. cosa estamos en contacto, ¿vale?